Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a esperar a que nuestra invitada, creo que ya. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha Muy ido? Placer. bien, bienvenida. Gracias, gracias. Ay, ¿Cómo espera. has estado? Gracias, mil gracias por haber aceptado esta invitación para que hablemos de mediumnidad, que a término personal para mí es un tema fascinante. A mí me parece maravilloso este tema, entonces quisiera desarrollarlo para que todos quienes estemos participando en vivo o quienes lo vayan a ver grabado puedan um, tener mayor conocimiento acerca de este tema que es tan bonito a mi modo de ver y, Sí, y que además de todo puedan verlo desde una perspectiva consciente, que es sí. como lo más importante, pienso yo. Entonces, sin más preámbulo, te voy a dar paso para que tú te presentes, para que nos cuentes quién eres, qué haces y que nos cuentes un poquito. Quisiera comenzar porque nos contaras, pues por lo básico, qué es la mediunidad, cómo lo has vivido tú desde tu experiencia. Entonces, Ok. adelante. Gracias. Bueno, yo soy Yulixa América, soy medium, vidente, clarividente, clarisapiente. La verdad que pues trabajo en todo lo que es el desarrollo de la supersensibilidad y mi especialización es en energía. Soy artista, hago dibujos del alma. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir acá. Mi mediunidad viene de una búsqueda personal. Mi papá murió cuando yo tenía 3 meses y siempre quise comunicarme con él. O sea, siempre desde que tengo conciencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues me daba curiosidad, siempre era algo que me llamaba la atención. En su momento no sabía ni siquiera que existía la mediunidad, pero era una necesidad mía de comunicarme con él. La vida me dio la oportunidad de comunicarme, de recibir una carta de él y cuando recibo esa carta y la leo, le digo, mami, yo creo que esta carta es de mi papá. Y mi mamá me dice, ese dibujo que hiciste debajo de la carta, que era una manito, era el dibujo que tu papá siempre me hacía y yo no lo sabía. Entonces, lo único que diferenciaba era que ese dibujo, el mío, tenía un reloj que para mí era señal del tiempo que había pasado sin comunicarse, ¿no? Entonces, para mí ha sido una oportunidad de conocer a mi padre por mis propios ojos, por mis propias experiencias, más allá de lo que me habían dicho, lo que me habían contado, sino tener ese contacto más sublime, más sutil y poder sentir y conocer quién fue mi papá. Por eso lo comparto con mucho cariño. Entiendo la necesidad cuando las personas vienen a una sesión, porque yo también estuve de ese lado, ¿no? Del lado de la necesidad. Yo viví en Brasil muchísimos años y siempre me pasaba que yo iba a un centro espírita buscando una comunicación y me invitaban a que participara como miembro del equipo, porque me decían, tú eres medium, vente a trabajar con nosotros. Y yo, no, y me iba, ¿no? Y me pasó en varios centros espíritas. Y adicionalmente después, una amiga que trabajaba, que estudiaba esa espiritismo, un día era mamá de una compañera de escuela de mi hija y me dijeron que te tenía que dar esto y era un libro de Chico Xavier. Y yo no quiero nada de eso. Entonces, si bien hoy lo vivo, en su momento también me resistí mucho, ¿no? Me daba miedo por desconocimiento, por no saber a qué accesar. Así que para mí la clave ha sido el estudio, la educación, el tener una información para accesar a los lugares que son por decirlo de una forma saludable, el de una conciencia elevada, donde puedo trabajar con el amor y donde nos va a traer una información que nos va a ayudar a expandir conciencia. Así que, bueno, mi labor hoy es enseñarlo, es dar cursos sobre esto, ayudar a las personas a que tengan esa propia experiencia y es una de las cosas que más me llamó a hacerlo, o por lo menos divulgarlo, fue en la pandemia
porque en la pandemia nos confrontamos con la muerte y no sabíamos, pues sabíamos muy poco de la muerte, o por lo menos el movimiento que había de la muerte era muy distante de lo que uno ve la muerte en el día a día, ¿no? Entonces en la pandemia me dediqué a hacer círculos meditativos, mediúnicos, donde tenía online hasta 200 personas, donde yo daba mensajes, porque muchas personas estaban con sus seres queridos, no solo que se habían muerto, sino que además estaban distanciados. Entonces yo tengo una fundación que yo digo que la llevo en el corazón, que se llama Dando Voz a los que no pueden comunicarse, donde trabajo con personas con coma, en personas con parálisis cerebral, ayudando a su familia a comunicarlo. Entonces, bueno, eso es en resumen un poco lo que hago y bueno, estoy acá, cualquier duda, estoy aquí para responder. Qué bonito, me encanta todo esto. Y bueno, digamos que en todo este campo de la mediunidad surgen diferentes inquietudes muy como típicamente como que las personas dicen, bueno, ¿y en qué momento yo puedo establecer contacto con mi ser fallecido? Porque claro, fallece alguna persona, trasciende e inmediatamente pues está ese deseo de establecer la comunicación. Pero entiendo yo que hay un tiempo, que hay un espacio que hay que esperar. Sí, fíjate, para mí ese tiempo es más para la persona que queda viva que para el espíritu que se va. Porque la persona que queda viva necesita procesar el luto y en ese luto hay un momento de negación, hay un momento de no aceptación, hay un momento de rechazo a la experiencia y poco a poco tiene las etapas del luto, ¿no? Entonces, esa persona que recibe el mensaje tiene que estar preparada para la información. El espíritu, una vez que trasciende, ya tiene un nivel de conciencia que alcanzó en su vida, no apego material, y muchas veces ellos rápidamente quieren señalar y decir que están bien. Entonces yo, por ejemplo, sugiero 3 meses, pero es más para la persona que está viva. Es más porque la persona pueda realmente recibir el mensaje y no esté en la negación de lo que recibe. Pero mi experiencia es que los espíritus vienen rápido y quieren decir que están bien y dan señales concretas para mostrar que están bien. Ok. O sea que yo podría a los días poder buscar establecer este contacto. Sin embargo, hay otra inquietud ahí y es todo ser trascendido quiere establecer un contacto o no necesariamente. Puede que yo vaya buscando establecer contacto con un familiar que trascendió, pero ese familiar no esté en disposición quizá de establecer sí, te explico. ¿Por qué se llama medium? Se llama medium porque uno acá, en la Tierra, en este caso yo, elevo la vibración. Nosotros en la Tierra estamos acá, por decirlo. Entonces, elevo la vibración a llegar a un espacio medium de mitad, donde el espíritu que está en este nivel de vibración puede bajar y aquí establecemos la conexión. Por eso se llama medium, porque se hace en la mitad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No todos los espíritus, dependiendo del tipo de muerte, dependiendo de su trayectoria de vida, está en una vibración que pueda bajarla, ¿ok? Por ejemplo, una persona que muere en un accidente a veces se demora más en entender lo que le pasó o está recuperándose también, porque hay hospitales espirituales. Entonces está en su proceso espiritual también. Y también es importante saber que desde mi punto de vista, yo creo en las otras vidas. Entonces, así como está esta familia, hay otras familias de otras vidas, están sus encuentros también. Entonces, normalmente muertes como suicidio o muertes como accidentes trágicas son los que demoran más en poder bajar la vibración. ¿Ok? Porque están haciendo su proceso espiritual. Yo en mis sesiones nunca llamo a una persona y no lo recomiendo. Porque esto tiene que ser un trabajo que sea bueno para la persona que está recibiendo la lectura, bueno para el espíritu y bueno para mí. Entonces, yo lo que abro y lo que enseño a hacer es abrir el espacio para que ese espíritu que esté listo pueda venir
a encuentro. Entonces sí me ha pasado, por ejemplo, que hay personas, espíritus que no se consiguen acercar, que están lejos, pero mandan mensajes o mandan recado. Una vez me pasó con una muchacha que se murió joven, que era muy doloroso el encuentro con su mamá, entonces ella no se acercaba por eso. O sea, hay historias y cada espíritu es una historia y es una información que está ahí disponible y cada encuentro es un encuentro, ¿no? Y en cuanto Entonces, a los encuentros que mencionas, cada medium también tiene como su forma de canalizar la información, entiendo yo, así es. que Así depende es. también de cómo sea el canal de cada medium o cuál sea su capacidad predominante, Sí. va a traer la información. Habrá quienes los vean, otros los sienten, no sé, en tu caso, por ejemplo, cómo funciona. Sí, hay dos cosas que son diferentes. Número uno es como tú recibes el mensaje. Entonces tú vas a recibir el mensaje dependiendo de la supersensibilidad, que es el nombre que yo uso, tengas más desarrollado. En mi caso, yo veo, yo siento, yo huelo, percibo olores, sabores y escucho. Eso es lo que normalmente y tengo clariconciencia, que es que uno tiene la información, no sabes cómo la tienes, pero la información llega como si te pusieran un telegrama acá en la cabeza, ¿ok? Entonces, esos son los medios que yo uso para trabajar, pues los he desarrollado porque me dedico a esto, ¿no? Sin embargo, adicionalmente a eso, que es el canal de cómo tú recibes la información, hay una diferencia que es el tipo de medium que tú eres. Entonces, hay medium que son medium de mensaje. Yo soy eso. O sea, porque a mí lo que me interesa es el mensaje. Yo por mucho tiempo quería hablar con mi papá. Yo no quería que me dijeran cómo estaba vestido, no quería que me dijeran cómo era. Yo quería el mensaje. Entonces, mi mediunidad se especializó en mensaje. Yo lo puedo ver, lo puedo describir, pero para mí lo importante es el mensaje que trae. Hay otros medium que su característica es de validación, de reconocimiento. Entonces te describen a la persona, te demuestran a la persona para que tú sepas que sí es tu ser querido, ¿verdad? Pero no dan mensajes. Entonces cada medium desarrolla su forma de trabajar individual, pues, o sea, qué es lo que le interesa. Ok. Y habrá mediums que están más como enfocados hacia guiar a otros al desarrollo de eso, como tú nos contabas que tú trabajas mucho con el tema de enseñar, y otros Sí. más enfocados hacia transmitir ese mensaje, Pues ¿cierto? en mi caso yo hago los dos, me encanta enseñar porque me parece lindísimo cuando tú ves que se genera esa comunicación sin intermediarios, me parece mágico, ¿no? Porque es una experiencia de verdad sublime cuando tú tienes ese contacto y cuando tú lo percibes y cuando tú lo ves, pero pues también me dedico a dar mensajes. Entonces, bueno, eso ya es la vocación que cada uno tenga, ¿no? ¿Y cómo hace una persona, un medium, para separar su vida personal de estas conexiones? Porque vemos mucho en lo que se nos muestra tipo Hollywood, que están todo el tiempo ahí y que me fui al restaurante y todo el tiempo te están bombardeando. ¿Esto Sí. es tan así o cómo se maneja realmente? Eso es así. O sea, eso es como que tú sabes respirar y tú no dejas de respirar. O sea, tú respiras siempre, ¿no? Ahora, lo que sí es que para mí hay dos momentos en tu vida cuando eres medium, ¿no? Está cuando la sensibilidad te domina a ti y cuando tú dominas la sensibilidad. Entonces, cuando uno está en el primer momento, que es cuando estás en el encantamiento, ¿verdad? Pues uno quiere estar viendo todo, ¿no? Pero la verdad que eso genera perturbación en tu vida individual y nosotros somos seres espirituales que vinimos a vivir experiencias en la materia. Entonces, de nada sirve estar todo el día ahí y dejar de vivir lo que tú viniste a trabajar acá en la materia. Entonces, ahí viene el momento de cuando tú desarrollas la capacidad de, por decirlo una forma, educar o dominar esa sensibilidad, donde tú pues, te permites tener una conversación con tu esposo, una conversación con tu hijo,
hacer un trabajo y no estás en esa conexión todo el día. Y yo tengo dos términos, yo digo, ¿tú eres trabajador espiritual o eres chismoso espiritual? Entonces, cuando uno anda todo el día antenado, uno anda viendo cosas que no te han dado permiso, que no te interesan, donde entras en campos que te perturban porque entras a bajas dimensiones también. Entonces, pues a mí esa es la etapa del encantamiento y el chismoso espiritual. Pero, perdón que mi perro está despidiendo a alguien. Entonces, es del encantamiento y el chismoso espiritual, por decirlo de una forma, y donde, o sea, porque tú tengas ventana, tú no andas todo el día viendo la vida de los demás, ¿no? Y otro es cuando ya tú lo haces como un servir, pero que te sirva también a ti, que es donde ya tú tienes como esa autonomía de tu sensibilidad, no te perturba, la manejas y puedes tener un autocontrol también. Que literalmente si tú estás en una reunión familiar, tú les puedes decir como en este momento no. Sí, algo así. Sí, porque al final, o sea, tú también, o sea, yo no solo soy medium, yo soy vidente, entonces yo no puedo, o sea, tú, por ejemplo, vienes a hablar conmigo y yo acá no tengo por qué accesar tus dolores y tus cosas y lo que sale, porque, o sea, es una forma de violación también. Claro. Entonces, uno no puede andar por la vida violentando la privacidad de las personas solo porque la puedes ver, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, es educar el canal, pues. Ahora, otra cosa que también existe mucha duda con respecto a esto y es, ¿tú naces o tú lo desarrollas? Okay. Tú lo puedes desarrollar, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, mi apreciación particular, a mí no me gusta llamarlo don, porque yo creo que somos personas íntegras, completas, donde yo digo que somos como un celular. Entonces, yo, por ejemplo, no soy la más experta tecnológicamente, sé hacer un live, sé ponerlo, pero yo no uso Siri, yo no uso otras cosas. Si tú hablas con mi hijo usa Siri, usa Alexa, usa todo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos la misma estructura, pero cada uno desarrolla habilidades. Y uno, por ejemplo, yo digo, todos tenemos abdominales, pero no todos tenemos chocolaticos. Entonces, ¿por qué? Porque no nos hemos dedicado a hacer lo que necesitamos hacer para desarrollar esa parte de tu vida. Y no a todos nos interesa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sí sucede? Que venimos de otras vidas con habilidades desarrolladas y en esta vida, pues cada uno tiene su habilidad más desarrollada. Pero si yo quisiera, yo pudiera desarrollar las otras. Claro. Y de hecho en mis cursos yo he visto cosas muy increíbles que me demuestran que es así. O sea, de hecho en un curso, una de las personas que estaba tomando el curso en su encuentro con sus seres queridos que se habían muerto, me dice, ahí está una persona que está viva. Y en el receso del curso llamó y la persona estaba muerta y ella no sabía. Entonces, y ella nunca había hecho nada. Ella aprendió en mi curso. Entonces, para mí es muy nítido y muy claro cada día más en las experiencias que enseño y que doy de que todos tenemos la capacidad. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso porque todos tenemos la capacidad. A mí me gusta verlo más como la palabra don que utilizan, más como cuando viene el nacimiento por misión de vida, pero la capacidad la tenemos todos. Que habrá a quienes les interese y a quienes les corresponda además, porque también tú me dirás si estoy en lo cierto, pero también por misión de vida puede ser que tú a tus 40 años arranques con esto. Es como si el botoncito se activara ahí porque ahí está establecido que comenzara este tránsito hacia este camino. Sí, realmente hay condiciones o cosas que tú tienes que desarrollar o vivir donde las cosas se van haciendo espontáneamente. Pero si tú también tienes la intención y tienes las ganas, también lo puedes desarrollar. Claro. Ok. Y en cuanto a lo que nos contabas de la fundación que tienes, de las personas que apoyas con temas de personas que están en coma y todos estos temas, ahí el tema es distinto, ¿verdad? Porque es una persona que aún no ha trascendido, que su conciencia sigue ahí, pero tú estás haciendo como de intermediario para que haya una comunicación entre ellos, ¿verdad? Sí,
Si tomamos en cuenta que somos energía, Ujú. ¿verdad? Y que todo lo que manifestamos, vivimos y experimentamos son energía, ¿verdad? Entonces yo me he especializado en leer energía. Entonces, en mi caso particular, yo hago lectura de aura, que es de la persona viva, y le digo exactamente toda la información que está ahí. Hago lectura de aura de bebé dentro de la barriga de la mamá. Entonces, ¿qué hago? Leo esa energía. Hago comunicación animal, leo energía animal. Hago comunicación mediúnica, leo energía del espíritu. Entonces, a mí una vez una persona me dijo, es que tú eres traductora de energía. Y yo digo, eso es un buen ejemplo, eso es un buen término, Ujú. porque al final yo lo que aprendí fue a leer la energía, ¿no? Entonces, dependiendo de diferentes estados que esté la energía, pero pues la puedo leer. Entonces, en el caso justamente que tú dices de este proyecto de fundación, de dando voz a los que no pueden comunicarse, son personas vivas, pero que están en un nivel donde no pueden verbalizar, bien sea por una condición física, una condición mental, una condición médica al final, ¿no? Entonces hago ese servicio. Aquí en Colombia lo he hecho en la Fundación de Santiago Rojas, trabajé un tiempo con ellos, trabajé también en la Fundación FEL, que es una fundación de niños autistas, ofreciéndole este servicio a las mamás y bueno, un poco. Y lo hago Está súper lindo. individualmente. Es un trabajo muy bonito y tiene, eso también es importante resaltar que es algo que tiene un propósito, Exacto. porque muchas veces nos vamos más hacia la curiosidad, pero esto debe tener es un propósito, una intención más allá de la curiosidad que pueda sugerir un contacto interdimensional con algún Exacto. ser que no esté ya en este plano físico. Y Exacto. manejado desde ese contexto, digamos que el aporte a nivel de sanación es muchísimo más amplio, Así ¿sí? es. Entonces, eso es lo que buscamos un poco con todos estos temas a nivel de espirituales y a nivel de manejo de energía. Y hay tantos caminos que uno puede tomar, pero siempre enfocados como en esa dirección, en que nuestras almas estén en paz, en transitar Exacto. esta vida desde la tranquilidad y desde la conciencia. ¿Mm? Así es. Y adicionalmente entender de que no ganamos nada al andar jurungando lo que no nos corresponde. Por lo contrario, a veces nos hacemos daño. Por ejemplo, con las lecturas de vidas pasadas, yo siempre le digo a las personas, o sea, en mi caso, cuando yo leo vida pasada o traigo una información de vida pasada, es por algo que esa persona necesita recordar o necesita usar para esta vida, una información que la va a ayudar. Pero si nosotros energéticamente mal podemos con los traumas y con las situaciones que estamos viviendo en esta vida, uno abre vidas pasadas, abre registros, abre traumas, abre cosas que no resolvió. Entonces, a veces el ser curioso, pues también nos aleja de nuestro camino por andar viendo informaciones o quedarnos ahí investigando, curioseando y no realmente ir para donde nos corresponde ir, que es avanzar, ¿no? Y avanzar y quitar todas esas cosas que nos hemos puesto para protegernos. Entonces, y creamos historias que nos justifican un dolor o que nos justifican un problema que estamos viviendo y no nos ayuda a traspasar el problema. Ok, y a nivel energético, tú cuando haces este tipo de intervención o sesiones, ¿sientes que tu energía se potencia, por decirlo de alguna manera, o quedas como debilitada? No, cuando la persona queda debilitada, cuando el terapeuta queda Uh-huh. debilitado después de la sesión, es porque no sabe protegerse. O sea, esto es un trabajo que no nos debería afectar, no nos debería disminuir nuestra energía si nosotros sabemos blindar nuestro campo energético, si sabemos protegernos y si sabemos compensarlo, ¿no? Porque cuando uno trabaja espiritualmente, pero vive en esta dimensión, también debes poder compensarlo para que eso no te haga daño a ti. Entonces, cuando eso pasa es porque no estás sirviendo, pero no estás sabiendo cuidarte. Y eso es algo que yo veo mucho cuando atiendo terapeutas, mucho. O sea, realmente, y lo vemos en los cursos que ofrecen. O sea, normalmente se ofrecen cursos de terapia, pero no se ofrece un curso
dentro del curso de la terapia no se ofrece cómo protegerte, cómo cuidarte, cómo limpiarte después de estar en contacto con esa dimensión. El primer curso que yo quería dar de mediunidad, al final terminé dando un curso de limpieza energética, porque yo decía, o sea, no puedo llevar a la gente a esta dimensión cuando no sabe limpiarse y cuidarse. Porque, por ejemplo, si tú ves que vas a hacer una mediunidad con una persona que tuvo un accidente, por decirte, ahí hay unas energías difíciles de transitar, hay miedo, hay pánico, hay todo. Y si tú entras a esas energías sin tú estar protegido, pues te hace daño. Entonces, eso trabajo mucho con terapeutas para limpieza. Hay una técnica que enseño que es brasilera, que es apometría cuántica, que te enseña cómo limpiar los 7 cuerpos, cómo trabajar y limpiar toda la parte akáshica del momento presente, de vidas pasadas. Es una técnica súper poderosa de limpieza energética, tanto para uno mismo como para otro. De hecho, normalmente he tenido experiencias lindas de, por ejemplo, una mamá que vino, esa mamá era terapeuta y tenía a su hijo que se iba a suicidar. Entonces yo le dije, mira, yo te puedo hacer una sesión, pero más que hacerte sesiones, porque un caso como ese necesita muchas sesiones, yo te sugiero que aprendas a hacerlo. Y tú, quien más que una madre, pues tiene la dedicación de hacer limpieza lo más que pueda, siempre y cuando esté autorizada, ¿no? Y sacó a su hijo de esa crisis y el hijo no se suicidó. Entonces, estamos preparados para aprender, es una información que está disponible, que antes no era tan accesible, pero hoy está. Y por eso, pues, o sea, yo lo tengo de esa forma. O sea, yo siempre le digo a mis clientes de una forma de colocarlo como figura. Yo le digo, esto es como un cochino. De nada te sirve limpiarlo si él se va a revolcar, ¿no? Entonces, para mí no es solo vender la limpieza, sino que la persona tome la conciencia de lo que lo lleva a eso. O sea que hay como, ensuciar. O sea que hay como un protocolo que podemos, digamos que estándar, pero además de eso puede haber como un protocolo ya guiado de manera personalizada por tus guías, Sí. que te dicen, mira, haz esto porque esto, y volvemos al tema de que son personas distintas, son seres distintos que de repente necesitan cosas distintas para protegerse, o les funcionan cosas distintas para protegerse. Entonces, más allá del protocolo, llamémoslo estándar, que es tan importante que deberíamos tener en cuenta todos los terapeutas de cualquier línea de trabajo, porque ve uno terapeutas agotados, caídos, enfocados en su servicio, pero disminuidos. Entonces, por eso también te preguntábamos por el tema de cómo quedas tú energéticamente. No, si mi preparación es adecuada, no me afecta. Porque lo ideal sería, y el respeto hacia tu cliente, es que tú no hagas una sesión si tú no estás en tu mejor momento. Lo que pasa, y eso es un poco cuestionable, ¿verdad? No es lo mismo ir a trabajar a una oficina cansado, hacer este tipo de conexión cansado. Porque cuando tú estás en una vibración baja, muy lejos de ayudar, entras a unas dimensiones de bajas energías y eso es lo que le vas a transmitir a tu cliente. Yo tengo una experiencia que me pasó bien fuerte acá en Colombia. Cuando yo llegué a Colombia, yo tengo poco tiempo acá en Colombia, y yo quería empezar a conocer las cosas que se hacían, pues, o sea, quería saber qué sucedía en Colombia a nivel espiritual. Y un día estaba en una feria y estaban leyendo tarot. Yo normalmente voy súper protegida, o sea, me cuido mucho, pero como iba a ver, me abrí el campo, ¿verdad? Y en el campo le mando un mensaje de WhatsApp a mi amiga y le digo, estoy leyéndome las cartas, nos vemos en un ratico, ¿no? Me hago la lectura, me abro para recibir la información. Cuando salgo, mi amiga me dice, ¿tú escuchaste el audio? Y yo le digo, no. Entonces me dice, escúchalo. Y cuando lo escuché, era un hombre hablando. Claro, yo soy medium, entro en un campo que no está protegido porque la terapeuta no hizo el trabajo. O sea, estás en una feria, estás leyendo todo el mundo, están entrando cuantas dimensiones ahí, a lo mejor no estás limpiando el trabajo después de otro.
Yo que soy medium, pues ya entró la información. Entonces, en ese caso yo estaba consciente que estaba abriendo mi campo, ¿verdad? Pero no todos estamos conscientes. Entonces, si uno, por eso a veces uno va a centros comerciales o vas a ferias y terminas agotado, cansado, porque estás drenado de tu energía. Y como terapeuta, pues estamos siendo irresponsables, porque viene una persona y esa persona pues se lleva. A veces viene una persona normal, curiosa, que va a leerse un tarot para ver cómo le va y resulta se puede llevar un espíritu, se puede llevar unas informaciones que no le corresponden, que le baja la vibración. Entonces no es solo cuidarte a ti, sino saber cuidar a la persona que confía en tu trabajo. De acuerdo, y es un punto súper importante el tema de la responsabilidad de nosotros también y el respeto, que entra un poco a tocar el tema de la ética de nosotros como terapeutas, cómo es que estamos haciendo el trabajo. Exacto. Entonces, ahí hay una línea muy delgada, que es lo que yo te decía, no es lo mismo ir a una oficina cansado a tú atender cuando lo haces solo por dinero y no tienes un cuidado. Entonces, yo siento que, y en ese caso, pues yo lo respeto mucho, si yo no estoy bien, ese día yo no atiendo. O sea, si yo un día tuve una situación personal que me afectó, porque somos humanos, porque estamos acá, es de respeto decir, hoy necesito cambiar la cita. Porque ese día no vas a poder estar a tu 100% y puedes abrir portales de baja vibración. De acuerdo. Bueno, y en cuanto a eso que nos mencionas de te llevas un espíritu, tú lo percibes y lo sabes manejar porque conoces de esto, pero la infinidad de personas que pasan por ahí, ¿cómo hacen para como uno? No, no lo saben. No lo saben, se sienten cansados, se sienten irritables, sienten dolor de espalda, sienten que están pesados y pues si no lo saben, o sea, creen que es falta de sueño, creen que es eso y cuando vienen lo que tienen es muchísimas cosas. O piensan que es un agotamiento y andas por ahí con ese agotamiento y no, tienes una energía, bien sea un espíritu, bien sea una energía obsesora, bien sea, porque hay muchas cosas que tú te puedes impregnar, ¿no? Entonces no te das cuenta y afecta tu vida. Hay espíritus que te vuelven irritable, hay espíritus que te vuelven peleón y entonces de repente empieza en la casa un caos y la gente, yo no sé qué pasó y de repente en mi casa está todo el mundo peleando. Entonces es increíble. Ok, pero y entonces tú digamos, ¿qué le recomendarías a una persona si yo, digamos que una persona cualquiera se lleva un espíritu? ¿Yo qué hago? En primera instancia, la meditación me ayuda para subir la energía. ¿Qué puedo hacer yo así como conmigo misma? Bueno, tienes que aprender a limpiar tu energía. O sea, la meditación te ayuda a elevar la vibración. Pero para tú elevar la vibración y sacar un espíritu, pues tienes que tenerla muy alta, ¿no? Entonces son técnicas simples que se enseñan donde puedes aprender a limpiar tu energía. Una cosa que ayuda es el baño con sal de la cabeza para abajo. El incienso, esto ayuda a un nivel muy sutil. O sea, esto va a ayudar a potencializar lo que ya está. Entonces te va a ayudar a mejorar la vibración, pero no a quitar. ¿Ok? Es como cuando uno tiene, imagínate que el campo energético es como un piso. Tú hiciste una fiesta y el piso está todo sucio y empegontado, ¿verdad? Tú puedes colocar un spray, no va a limpiar el piso, le va a traer un nuevo aroma, pero el sucio está ahí. Eso es lo que pasa con estas herramientas más sutiles. Entonces, pues, ¿qué nos va a ayudar? Tener una conciencia, reconocer nuestra energía. Yo, por ejemplo, hablo mucho de milkshake energético, que es que estamos con una energía tan confundida que creemos que a veces somos acelerados. Y es porque ya ni siquiera nuestra energía la percibimos. Entonces hay ejercicios para tú reconocer cómo es tu energía y cómo te afecta la energía de tu entorno, del trabajo, del lugar donde estás, de tus amigos, de tu pareja, para que tú empieces a entender en qué momento caes en ese milkshake energético. Claro. Aquí, por ejemplo, nos preguntan qué pueden hacer, qué puedo hacer si ¿qué se puede hacer si uno trabaja con mucho público? ¿Qué hago para protegerme todos los días?
Ok, entonces hay técnicas específicas que en un live no da tiempo de enseñar, Sí. sin embargo te voy a dar unos tips, ¿no? Así como todos los días te bañas, así como la gente no sale sin echarse desodorante, o por lo menos yo espero que la mayoría, o, no, o sale sin no cepillarse los dientes, no deberíamos de salir sin un momento de conexión divina, bien sea cuál sea tu conexión, cuál sea tu canal, a qué tú le crees. Puede ser meditación, puede ser rezar, puede ser tener un momento de conversaciones con Dios, puede ser un momento que tú dices, bueno, hago 15 minutos de yoga. Uno no debería de salir espiritualmente sucio. Entonces, ¿qué pasa? Nos ocupamos mucho de la materia, pero no nos ocupamos de la parte espiritual. Entonces, a veces la gente dice, ay, tengo 5 minutos, me tengo que bañar para salir. Sí, pero ¿y tu espiritualidad? ¿Dónde está ese sucio que tú vas a colocar? Porque cuando tú estás intervenido, por decirlo de una forma energéticamente, viene una persona y te ataca y tú automáticamente respondes. Tú automáticamente te enganchas en eso. Eso es una forma de autoobservar y ver dónde estás tú, ¿no? En qué vibración estás tú. Porque si tú estás sereno, si tú estás calmo, si tú estás limpio, va a venir esa energía de ataque y tú no te enganchas porque no tiene nada que ver contigo. Entonces, es como, por ejemplo, yo siempre digo y uso este ejemplo que es como cuando un niño ajeno llora. Cuando un niño ajeno llora, a ti te perturba, te molesta, pero tú sientes que hay alguien que se está ocupando. En cambio, cuando es tu hijo el que está llorando, pues tú pierdes la paciencia, no sabes qué hacer, porque es tu responsabilidad. Lo mismo pasa a nivel energético. O sea, si tú ves que esa persona viene con un ataque y ese no es tu hijo, por decirlo de una forma, hay alguien que se hará responsable de eso. Pero cuando eso se engancha contigo, tú caes en la tentación y caes en el caos, ¿no? Entonces, la autoobservación ayuda mucho. La autoobservación ayuda mucho a saber cómo está mi energía hoy. De alguna manera, lo que haces es ceder tu poder personal. Porque como con los ojos físicos no estamos viendo cómo se encuentra ese campo energético, lo desatendemos. Y entonces, cuando estamos en estos grupos o en estos espacios abiertos, entonces, de alguna manera podríamos decir que estamos debilitados en ese aspecto y terminamos cayendo en eso y cediendo nuestro poder personal. Pero digamos que siempre. La principal herramienta es lo que tú dices, la autoobservación es súper importante porque si yo me autoobservo, yo sé cómo gestionar eso. Exacto. Y consigues identificar rápidamente dónde está. Y ahí retrocedes, porque no es lo mismo cuando yo digo el Michelle energético, es que ya no sabes ni siquiera cuál era tu energía, ¿no? Y eso es lo que uno ve. Adicionalmente, también se ve mucho cuando la gente va a hacer trabajos espirituales, porque a veces la gente va a hacer trabajos espirituales, esas meditaciones multidinarias, se me fue la palabra, o trabajos donde hay muchas personas. De muchas Exacto. cosas. Ajá. O trabajos donde hay muchas personas y la persona no se cuida, no se protege y entonces ahí en estos trabajos todo el mundo va a limpiar, todo el mundo va a sacar sus miedos, sus traumas. A nivel energético uno ve esas energías ahí y pues a veces la persona que es líder pues no está cuidando de todo eso y entonces uno va y sale peor, claro, ¿no? Entonces el poder personal es algo que uno no debería entregar nunca. Ni cuando va a un terapeuta, ni cuando va a un coach, ni cuando va al médico. O sea, siempre, siempre uno debe tener su poder personal para poder tener discernimiento, para recibir información, para ver qué es bueno para mí y ver qué es lo que yo también quiero hacer y cuáles son las consecuencias que yo quiero enfrentar. Entonces, eso es algo que es muy importante. Y desde el discernimiento también, ya que tocas ese tema tan importante, tú también puedes decidir o elegir realmente en quién pones tu energía, porque muchos dicen como no, es que a mí me da miedo, porque yo no sé, porque es que si tú tienes la capacidad de discernir desde el conocimiento, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, un terapeuta que esté trabajando desde la luz nunca te va a imponer algo. O tú de una consulta no vas a salir ni humillado, ni ofendido, ni nada de eso.
Entonces, Sí, hay una frase que yo escuché en estos días y me gustó mucho, que habla, confrontación sin contención es violación y contención sin confrontación es infantilización. Entonces, uno como terapeuta debe confrontar para que la persona vea lo que debe ver, pero tiene que contenerla para que tenga la fuerza de atravesar ese espacio. Y por el otro lado, si es un terapeuta que solo te contiene, no te va a ayudar a atravesar porque no hay confrontación. Entonces, y te va a ver como pobrecito o te va a ver como infantil ante la situación que tú estás enfrentando. Entonces, es importante como personas y como terapeutas poder tener una integridad, ¿verdad? Para poder conectar con eso. El trabajo energético y tanto la mediunidad como la clarividencia, la clariaudiencia se van a aflorar a medida que tú mantengas tu canal de luz limpio, porque somos un canal de luz. Somos seres espirituales aquí en la Tierra y la responsabilidad de cuidar el canal de luz es individual. Es individual. Lo que pasa es que a veces no queremos hacer el trabajo y vamos al terapeuta que nos salve. Y si el terapeuta se coloca como salvador, pues no te está respetando como individuo. Entonces, a mí me pasa mucho en las sesiones, la persona, ay, yo creía que me ibas a decir qué tenía que hacer. No, o sea, la idea es cómo están las energías, cuáles son las posibilidades que están abiertas, qué es lo que existe para que tú puedas discernir y tomar tu opinión. Porque uno no le puede decir a una persona, bueno, divórciate y esa persona no sabe, no va a poder enfrentarlo. O no le puedes decir a una persona, bueno, renuncia a tu trabajo y esa persona no tiene la fuerza para enfrentarlo. Hay un camino y es necesario transitar ese camino. Cuando uno agarra a una persona acá y la pone acá, esa persona se perdió el camino y lo va a repetir. Entonces, no es de ayudar para salvar, es acompañar para que cada uno tenga su propia experiencia. claro, y de alguna manera con este movimiento de yo te salvo, estás de alguna manera violentando su proceso. No le Claro. estás permitiendo atravesar su proceso de repente desde una intención buena, pero estás interfiriendo en su proceso. Entonces no le estás haciendo realmente un favor a esta persona, ni le estás ayudando, sino le estás limitando su proceso. Exactamente. Exactamente. Sí, de acuerdo. Y cuando hablamos con los espíritus pasa lo mismo, porque al final cuando uno abre un canal y abre un canal puro, la información que va a llegar es una energía de alta vibración que nos va a traer mucha enseñanza, mucho aprendizaje. En mi caso, pues yo he estudiado mucho, tengo casi 20 años en este camino de estudio, casi 10 años que me dedico exclusivamente a esto. Pero mis grandes aprendizajes han sido a través de las conexiones. Porque si bien es cierto, he estudiado mucho, tengo muchas técnicas, muchas herramientas, lo más puro es cuando no hay interferencia. O sea, cuando cualquier libro, cualquier cosa que leamos, hay una interferencia humana. En cambio, cuando existe esa canalización, y esa canalización es de verdad con un canal de luz, con un maestro, con un guía, la información es pura. Entonces no es solamente que te la aprendes, sino que tienes la experiencia, la conexión con esa vibración más elevada. Ok. Y en cuanto al trabajo, volviendo un poco al tema de la mediunidad, estas personas que de repente se sienten muy atraídas o conectadas con este tipo de prácticas, que quisieran desarrollar esto, hay muchos de ellos que dicen, no, pero es que me da miedo, o no sé por dónde entrarle, o no sé si es para mí, como que sí he tenido ciertas experiencias. ¿Tú qué le dirías a este tipo de personas? Bueno, número uno, el miedo es por el desconocimiento. El miedo es por no saber a qué te vas a enfrentar. Es porque hay una información muy distorsionada de lo que significa la mediunidad también, ¿no? Entonces, primero le enseñaría a educarse, buscar información confiable para que respeten su experiencia. Segundo, no comparar las experiencias, porque si yo, por ejemplo, soy vidente y tú eres una persona que sientes, entonces cuando yo doy cursos, por ejemplo, hay el que siente, hay el que ve, hay el que huele. Entonces, si yo, por ejemplo, huelo rosas y la otra sientes un dolor en la barriga,
pues la información de que huelo rosa parece más bonita que el que duele la barriga. Pero es que a lo mejor a esa persona le gustaban los perfumes y esa persona murió de un cáncer estomacal. Entonces, una información no desvalida a la otra, solo que van a agarrar la información de diferentes formas. Entonces, no compararse, yo les recomiendo no compararse, desarrollar su sensibilidad única e individual y conocerla, porque cuando tú la comparas, tú renuncias a tu canal de comunicación y entonces no lo atrofias, ¿no? Es como que lo desvalidas. Entonces, es como que hay gente que llega al por lo menos imaginemos que la información es un lugar donde tenemos que ir a buscar la información. Entonces, hay gente que va en avión, hay gente que va en carro, hay gente que va en mula, hay gente que va en tren y todos van a llegar, cada uno por su medio. Y eso es lo importante. De acuerdo. Sí, cada quien va a su ritmo, lleva su proceso de manera distinta y va desarrollando sus capacidades de acuerdo con su capacidad predominante. Entiendo yo que hay una capacidad predominante y luego viene, pero todas están ahí. ¿Sí? Entonces, todas están ahí. El camino es distinto para cada persona. Entonces, es como eso, no entrar como en esa ansiedad o si la comparación es supremamente... diría yo que nos sabotea mucho el proceso. Invalida el conocimiento que ya traes. Entonces, si tú, por ejemplo, tu capacidad predominante es ver y la capacidad predominante de otra persona es sentir y yo quiero ver, entonces yo no desarrollo el sentir que ya lo tengo aflorado y ese es el que me va a llevar a que yo después desarrolle el ver. En cambio, si yo quiero ver sin desarrollar el sentir, que es mi primer comunicador, entonces pues yo renuncio a lo que veo, a lo que siento y ya no entiendo nada. Entonces por eso es que la gente se vuelve insegura o no confía en lo que está viendo y pues nada, renuncia a esa información que está ahí. Sí, se frustran. Exacto. Exacto. Sí, eso es importante dejarlo claro porque a mi modo de ver es un camino muy bonito que debe ser, digamos que hayas nacido con este tipo de sensibilidad o la quieras desarrollar, hay que formarse también. Hay que educarle. Sí, hay que educarle. Sí, porque el que la trae igual debe saber manejar esa herramienta, ¿verdad? Sí. Definitivamente, para que no te perturbe, para que no te afecte tu vida y adicionalmente para que sea más limpio, para que sea impoluto el canal, porque es como que cuando tú escuchas un radio con interferencia, la información no es acertada, no va directo al grano, sino a veces va mucho rodeo o creo tal cosa, pienso tal cosa, o sea, cuando uno es porque está afinado. Entonces, esa educación te va a dar la confianza, te va a dar la certeza, te va a dar la forma. Y una cosa muy importante que no hemos hablado es, una cosa es tener acceso a la información, otra cosa es hacer el delivery de la información. Entonces, eso hay que aprenderlo, o sea, porque hay información que a veces viene de una forma muy cruda y tú tienes que saber cómo transmitirla sin interferir, sin manipular la información. Entonces, bien sea porque la información no vino clara o no la percibiste clara, el canal limpio, el canal de luz es el que mantiene la información de forma original. A veces como medium recibimos algo que no hace sentido, pero la información no es para nosotros, la información es para el cliente. Entonces, cuando tú manipulas la información, es como que le quitaras la huella de identidad a esa información, que es lo que va a resonar con esa huella de identidad de la persona que la está recibiendo. Y cuando uno no duda de su trabajo, uno es firme con lo que recibe. Yo te voy a contar una experiencia que para mí la uso mucho para enseñar. Porque cuando la persona viene a la mediunidad o viene a una sesión de mediunidad, la persona viene con miedo, viene con angustias, viene con incertidumbre, viene
con ganas de conectar a su ser querido, pero a veces ni sabe cómo va a ser. Entonces hay un choque ante la información que está recibiendo, bien sea porque no lo cree o porque se queda sorprendida. Entonces hay un proceso también de recibir esa información. Y a mí me pasó una vez con una persona que se presentó su hija en la sesión y yo escuchaba clarito el cumpleaños feliz. Y yo le decía, están cantando cumpleaños feliz. Y esa persona, esa niña, estaba con una mujer adulta. Y yo le decía, están cantando el cumpleaños feliz. No, nada que ver, no sé. Y le digo, bueno, tú anótalo y después verás si hace algún sentido, ¿no? Pero es una información muy nítida y muy clara. Yo nunca dudé de la información y por eso es importante uno estar seguro de su canal. Cuando ella está hablando, cuando ella está diciendo, ella me dice a mí, Julie, al día siguiente me escribe y me dice, Julie, ayer era el cumpleaños de mi hija y de la persona que la cuidaba. Entonces, a veces el bloqueo es tan grande que la persona no se da cuenta. Fíjate que aquí ya están hablando de que cambia la voz como hombre, ¿no? Entonces, eso es importante. No sé si varias personas lo ven o lo dicen. No sé si es solo esta persona la que lo ha puesto, pero puede haber una interferencia para ella, para la información que está accediendo. Puede ser porque aquí otra persona dice que él escucha claramente. Entonces puede ser un obsesor que está ahí interviniendo en la información. Y eso es importante. Es por qué yo estoy escuchando eso, ¿no? Porque yo tengo ese campo abierto que se mete esa información. Porque no sé si tú te diste cuenta, pero este mensaje vino cuando yo hablé de que había abierto el campo y está. Entonces la información está siempre ahí, es solo estar atento a lo que nosotros estamos viendo, escuchando, recibiendo. Ay, qué maravilla, me encanta todo esto que nos has estado compartiendo con respecto a la mediunidad y hay muchísimo más con respecto a este tema que para quienes estén interesados, de verdad, explórenlo desde la conciencia, no tendría por qué, como dice Yulitza, no tendría por qué ser algo que nos vaya a golpear o a llevarnos por terrenos difíciles o convulsos. Es algo interesante. Si te está llamando la atención, síguelo, edúcate y confía en esa intuición y en esa intención porque muchas veces está la intención del servicio, pero me he encontrado con muchas personas que no se atreven. O sea, está la intención, pero se quedan. No, y es valioso que no se atrevan. Eso es importante y hay que reconocerlo, porque eso también habla un poco de la ética de la persona, de si no me he preparado, no me atrevo, y está bueno, porque al final, pues, cuando tú abres el campo y no te has preparado, vas a abrir información de muchas cosas, y no necesariamente lo que vas a ofrecer va a ser algo bueno para ti o para otra persona. Lo importante de la mediunidad es entender que hay 3 personas involucradas: el espíritu, la persona que recibe la lectura y la persona que hace la lectura. Entonces, no porque tengamos una información o accesemos una información, deberíamos de ofrecerla si no nos sabemos proteger, si no sabemos cómo manejarla, si no somos éticos con nosotros mismos, ¿no? Porque sí pasa mucho que cuando tú abres el campo y no sabes protegerlo y no sabes proteger a la persona, pues hay energías del bien y el mal. Es mentira vivir en la ilusión de que solamente está el bien, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para todo eso. De acuerdo. Bueno, y ya para cerrar quisiera pedirte que si tienes algún mensaje adicional o algo que quieras decirnos para finalizar y contarnos también dónde te podemos encontrar, cuáles son tus medios de contacto para quien quisiera establecer contacto contigo lo pueda hacer. Ok, número 1, pues compartirle desde mi experiencia que todo lo que podamos hacer con amor y que querramos aprender desde el amor, pues va a servir como amor. Entonces, es un camino
amoroso cuando nosotros nos respetamos nuestros propios procesos y respetamos nuestros propios momentos, ¿ok? Como terapeutas y como clientes debemos siempre ir a una cita cuando nos sintamos que estamos en nuestro mejor momento. Número 2, pues yo soy Yulixa, Yulixa América, mi página web es así. En Colombia atiendo online a todas partes del mundo, que la mayoría de mis clientes están fuera del lugar donde vivo. En este momento vivo en Colombia. Tengo clientes acá también, pero mi fortaleza es personas de otros lugares. Aquí puedo atender presencial. Doy cursos también presencial y online. Estén pendientes que estoy haciendo cosas chéveres acá en Colombia. Estoy empezando a hacer cosas chéveres, lindas. Así que bueno, abierta a lo que pueda aportar, a lo que pueda hacer. Tengo cursos de mediunidad, tengo cursos de manejo de energía, tengo cursos de aprender a protegerse su campo energético, tanto para personas que son terapeutas como para personas normal, porque como yo les digo, esto es algo que todos deberíamos de saber hacer. Tengo cursos de aprender a leer las señales de la vida con el oráculo, oráculos, pero no solo de cartas, sino con el oráculo de la vida, ¿no? Cómo poder recibir señales, cómo entender esas señales. Pues tengo bastantes cursos que con mucho cariño comparto. Y nada, estoy acá para cualquier duda. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy feliz de poder compartir esto que vivo, que siento y que me ha traído grandes satisfacciones en mi vida. Ay, gracias a ti, Yulitza. Me encantó haber compartido contigo en este espacio. Gracias a ti nuevamente, gracias a quienes nos acompañaron en vivo, y esto queda aquí también grabado para que muchas otras personas lo puedan ver después de cuando ya lo tengamos publicado y puedan incluso preguntar cosas, y ahí estamos atentos a lo que quisieran preguntar con respecto al tema que tratamos hoy. Buenísimo. Gracias de verdad, y bueno, un abrazo fuerte y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, que tengas una linda noche. Gracias. Buenas noches para igual. todos. Un abrazo. Chao, Un abrazo.